Antes de darle la palabra al señor diputado Constante Mendiondo, saludamos la presencia en el palco ubicado a la derecha de la mesa de la señora Teresita Cuadrado, esposa de Dari Mendiondo, de sus hijos, nietos y bisnietos, y del señor Rafael Michelini. Ahora sí, tiene la palabra el señor diputado Constante Mendiondo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a la Cámara la oportunidad de este homenaje y del gran honor que siento al hacerlo. En el palco, como usted mencionaba, señor presidente, a la derecha, saludo a su hijo Leonardo, a Teresita Cuadrado, su compañera de toda la vida, a los nietos Sebastián y Nicolás, bisnietos que veo por allá atrás, a su sobrino Darío, y a Rafael Michelini, que seguramente es la persona más cercana en los últimos años a Dari Mendiondo. Quiero, a los efectos de que conste en la versión taquigráfica, entregaré en su momento, dar parte de 3 saludos. Los jóvenes del Nuevo Espacio. Dari Mendiondo era un hombre muy vinculado. Él rememoraba sus años mozos en la juventud del Nuevo Espacio. Allí hay una carta firmada por el secretario general Gastón Nicolás Castillo, a la departamental de Montevideo, una nota donde se pone de relieve esta figura, firmada por la presidenta Jimena Hurta y el secretario político Ricardo Posada, y en particular una de un compañero también de ruta de Dari, Rodolfo Porley, que hace mención a lo que significó en los testimonios, en lo judicial y en lo público de Dari. Y obviamente, en los que mencioné, y porque omití una cantidad que en la barra hay, Dari era un hombre muy apreciado, muy querido. Seguramente estará por allí Jorge Pozzi, que era el titular de la banca cuando Dari participaba de este Parlamento. Fischer Alcantero, director nacional de Energía, que tenía un aprecio especial y nos mencionó que vendría, y tantos otros que ahora se nos escapan. Señor presidente, mañana se cumplen 2 años de la muerte de Dari. La pandemia postergó un homenaje que debió ser en aquellos días de abril del 2020. Hoy, ya con otra situación sanitaria, cumplimos con la memoria de este extraordinario ser humano, símbolo de la abnegación y el compromiso militante. Quiero dejar constancia que compartíamos el apellido, pero no teníamos consanguineidad, lo que no optó para tener un vínculo que, como casi siempre sucede, trasciende lo de consanguíneo. ¿Cómo definir un hombre nacido el 23 de junio de 1934 en Rivera? Un militante, un luchador social, sindical y político, siempre con el objetivo puesto en una sociedad más justa. Dari creció rodeado de una asombrosa mitología familiar que refiere a que don Osmi Mendiondo una noche cruzó la frontera con Brasil con un firme propósito: traer al Uruguay a doña Blanca Vidar. La fuga transcurrió a lomo de caballo. Esos fueron sus padres, y eso de alguna manera lo marcó en su vida, siempre jugada al extremo, y seguramente ese hilo de plata entre padres y él lo trajo a Montevideo allá por los años 50. Una vez instalado, ingresa a trabajar en Radio Mayo y de inmediato se afilia al sindicato metalúrgico, donde al poco tiempo fue electo delegado de sección. Cabe destacar que al comienzo era la FOMU, luego en la unificación de la que Dari formó parte pasó a ser el UNRWA, el tradicional sindicato de los metalúrgicos. Sus condiciones naturales, principio, compromiso y oratoria lo llevan en un ascendente camino de distinciones que no representaron otra cosa que más y más lucha. El 16 de julio de 1955 se afilia al Partido Comunista. Posteriormente es fundador de la UJC con otros compañeros. En el 4º Congreso de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, es electo secretario general de la Juventud y pasa a integrar el Comité Ejecutivo.
Estamos hablando de un Dari con 21 años y a 5 años de haber dejado Rivera. En 1956 ingresa a trabajar en AFE. Como no podía ser de otra manera, se afilia al sindicato ferroviario y es electo para la conducción del mismo. En 1961 renuncia al ferrocarril y asume el cargo de secretario general de organización del Comité Departamental de Montevideo del Partido Comunista. En 1966 es electo edil suplente por Montevideo. En 1967 el Partido Comunista lo designa secretario seccional 11, luego pasará a la regional 5. En esas lides que conoce a su compañera de lucha y de vida, Teresita Cuadrada, otra incansable luchadora sindical, también presa política. En el Partido Comunista desarrolló distintas responsabilidades, encargado de Regional 4, luego nuevamente a la 5, y una vez más en la Secretaría de Organización del Comité Departamental de Montevideo. El 5 de febrero de 1971 es miembro fundador del Frente Amplio. También en ese año es reelecto como edil. Fue preso político desde el 75 hasta el 14 de febrero de 1985. Cuando fue liberado, se reencuentra con su compañera Teresita Cuadrado y retoman las responsabilidades dentro de su partido, que lo llevan por distintas regionales y tareas. Una de ellas, la Secretaría Departamental de Finanzas junto a Pedro Toledo. Entre el 85 y el 94 es secretario del senador Jaime Pérez y se suma a este en el documento de El Ocaso a la Esperanza. Luego de peregrinar por varias alianzas, forma la lista 1811, manteniendo una actividad dentro del movimiento Frente Amplista en los comités de bases Ibiray y Por los Cambios, hasta que en 2004 se suma al espacio 99.000, siendo electo edil por Montevideo en 2005 y reelecto en 2010. La vida de Dari fue una fuente permanente de trabajo sindical y político, utilizando instrumentos siempre dentro de la legalidad para la difusión de ideas y pensamientos, para la discusión política, pero fundamentalmente y desde sus convicciones para el aporte y la propuesta. Prueba de ello es la revista Cambio 2000, que editó junto a Félix Díaz, Fernando Rama, Juan Ángel Toledo, Miguel Silva Denis, y luego Tiempo de Cambio, junto a otros compañeros que se destacan, Miguel Silva Denis, Omar Berterreche, Raúl Vanrel, Germán Manfrini, entre otras. Tiempo de Cambio, mensuario que editó durante 20 años, fue su última gran pasión y es un testimonio de su vida y visión de la política que sus lectores atesoraban y atesoran con el valor de lo impreso. Además de los 10 años que estuvo preso durante la dictadura, Dari estuvo preso varias ocasiones. En el año 56, durante la crisis del Canal de Suez, por pegatina, luego en el 61, cuando se intentó el asalto a la casa del Partido Comunista. Todos los detenidos fueron comunistas y entre ellos Dari Mendiondo, que fue pasado a juez y luego liberado. En octubre del 62, por la crisis del Caribe, nuevamente detenido, esta vez por manifestar, pasado a juez y luego liberado. Viajó 2 veces a la URSS, en el año 65 por una beca de estudios y en el 88 para exámenes médicos y descanso. Ha escrito artículos periodísticos en El Popular, La Hora Popular, Marcha, La República y en varias publicaciones de prensa sindical. Los amigos del Popular me contaron que además de escribir notas, se convirtió en un verdadero corresponsal obrero, ya que unió su militancia sindical al periodismo, informando sobre los diversos conflictos y los reclamos de la época. También escribió varios folletos sobre Gerardo Cuestas, los mártires y la ley, historia del 1 de mayo, la Comuna de París, la huelga general del 73. Hablando de la huelga de junio del 73, allí Dari fue responsable de la organización de la región oeste de la CNT y siempre nos contaba que le había tocado la peor zona porque allí se juntaban las 3 armas, el ejército, la aviación y la naval, y a los locales de su zona le caían las 3. En 2007 publicó su primer libro, 57 años al pie del cañón. Lo siguieron Crónicas de un luchador crónico, 78 tiros, 200 años de la batalla del Cerrito y personalidades vallistas vistas por un progresista. De esta azarosa vida fue honrado con la presidencia y la vicepresidencia de la Junta Departamental de Montevideo y también ocupó una banca en varias oportunidades en esta Cámara. Durante sus años en la Junta nos contaba con orgullo que había conocido al poeta español Marco Sana, cuando en 2008 fue declarado visitante ilustre
y hablaba con pasión del libro Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida, sobre los 22 años de prisión del español durante el franquismo. Lamentablemente quedó trunca la visita que le había prometido a Dari en el año 2010 por problemas de salud. Dari se proponía un objetivo y no lo abandonaba nunca, como la demostraba la lucha por recuperar el solar de Artigas, la casa donde nació el padre de la patria. Tanto en la Junta Departamental como en el Parlamento siempre ponía todo para que esa vivienda formara parte del patrimonio de la nación y con él el decoro imprescindible. Y siempre hubo proyectos de ley presentados tanto por él como por las diputaciones del Nuevo Espacio y el senador en aquel entonces, Rafael Michelini. Prueba del gran valor de este hombre es su declaratoria como ciudadano ilustre en octubre del 2017, por iniciativa de compañeros y amigos encabezados por el maestro Federico García Vigil, Guillermo William Marino, Juan María Vanrell, entre otros tantos. No las menciono a todos porque obviamente voy a olvidar muchos. Eso no le pasaría a Dari, que tenía una increíble memoria y un don para la oratoria. Se la llevó todo Dari. Cuando repartieron los dones a los Mendiondo, se lo llevó todo Dari. Recuerdo que durante el periodo pasado, cada vez que se debía homenajear a personalidades mundiales y nacionales de los más variados perfiles, la bancada le encomendaba la tarea a Dari. Y hacía gala de conocimiento y memoria con discursos memorables. Dari no necesitaba googlear. Dari conocía todo, no se anotaba nada. Nunca olvidaremos en el 2016, en oportunidad de tratarse el proyecto de ley que luego fue la ley 19.444, referido al Fondo Social para los Trabajadores Metalúrgicos. Dari tenía esta banderita que ahora conserva Sebastián, su heredero, su nieto. Es la bandera del UNRWA. Nunca nos vamos a olvidar, porque fue una cosa tan emocionante. Hizo un discurso memorable, se acordó de su primer sindicato, porque era el primer sindicato de Dari, con lujo de detalle, hablando cada uno de los íconos del UNRWA. Y cuando terminó el discurso, levantó la bandera. Y yo nunca vi una cosa igual, realmente en las barras, cómo se venían abajo ese día y cómo aplaudían. Dari además fue creador e impulsor de lo que se conoció como el ámbito progresista, un espacio de diálogo integrado por gente proveniente de diversos partidos políticos, sin ninguna intención electoral y por tanto sin intención ni aspiraciones partidarias, lanzado el 15 de agosto del 2018. Cuando Dari proyectó el ámbito progresista, lo hizo pensando en lograr un espacio de intercambio y convergencia con personas que previamente parecían no tener mucho en común, pero que estaban unidas por el enfrentamiento y la resistencia y la lucha contra la dictadura. En su convocatoria reunió a vallistas, blancos, wilsonistas, frente amplistas, personas de la izquierda no sectorizada o independiente de diversas banderas, todos con sensibilidades y trayectorias muy disímiles, pero que eran coincidentes en su inspiración profundamente democrática, con bases del ideario artiguista y en los principios de la libertad, con igualdad, con fraternidad y solidaridad. Ámbito progresista que tuvo la concepción de Dari el objetivo estratégico de afirmar la democracia y sus valores, sosteniendo las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo a través de la construcción colectiva de distintas generaciones y sin partir de supuestos refundacionales de ningún tipo. Este espacio le implicaba el permanente encuentro, diálogo y búsqueda de entendimiento en defensa de la memoria histórica y de los principios de verdad y justicia. Solamente con detenernos a ver los nombres de las mujeres y hombres que adhirieron a esa convocatoria podemos notar la visión plural y democrática del instrumento proyectado por Dari. Entre ellos destacadísimas figuras encontramos Glenda Roldán, Juan Raúl Ferreira, doctor Amílcar Vasconcellos Hijo, Amilo, Rafael Michelini, Mónica Dutrení, el doctor Nelson Sica, el doctor Ismael Blanco, la doctora Alicia Esquivel, Florencia Palleiro, Enrique Carnucci, el hijo de Jaime, el contador Jorge Roballo, Lisette Carámbula, María del Carmen Machado, Antonio Valverdo, Magdalena Gutiérrez, Osvaldo Ferreira, doctora María Cecilia Leal, doctor Jaime Tussman, Alberto Rosselli, Adolfo Drescher, Julio Garategui, María Sánchez, Luis Ortiz, y nuevamente dejo de citar gente para no olvidarme de nadie y pido disculpas por si hubo alguna pronunciación errónea.
Fue en esta casa, el Parlamento Nacional, donde se organizó una de las charlas del ámbito progresista que trató sobre el empleo y la robótica. Estuvo a cargo del entonces presidente de la Cámara de Industria, señor Gabriel Murara, y el señor Fernando Pereira, en su calidad de presidente del PICNT. Así, Dari Mendiondo, como coordinador del ámbito, organiza coloquios sobre economía, seguridad y varias temáticas más. Lamentablemente, otras actividades y proyectos quedaron truncas a partir de la pérdida de nuestro querido homenajeado. Quisiera dejar algunas constancias personales. Conocí la existencia de Dari en una visita al diario La Unión de Minas, por el año cerca de los 90, 88, por allá, 89. Recuerdo que el propietario del mismo, Puché, también preso político, compañero de Dari, en algún momento comentó con tristeza lo que refería al accidente de Gabriel, el hijo de su amigo. Nunca olvido ese día porque, recordándolo con Dari, el dolor que le provocaba esa muerte hacía desaparecer todo lo que había sufrido por la cárcel y la tortura. Luego vino nuestra convivencia en el Nuevo Espacio, la interminable cantidad de anécdotas de los Mendiondos en la Segunda Guerra y en el Brasil. Eran como cuentos de hada, porque yo nunca me los imaginaba peleando tan lejos. Y del Paso Mendiondo en algún lugar de Rivera y Tacuarembó. Seguramente, y en alguna parte de la historia, nuestros ancestros en el Po francés, el cariño por la familia, los recuerdos de su madre, todas esas cosas que nos eran convidados de piedra en nuestros diálogos, como le gustaba decir de su padre, de sus hermanos y de los sobrinos, el especial de Teresita Cuadrada, su compañera, y de Teresita Opiso, la madre de sus hijos, de Leonardo y de Gabriel, que siempre estaba ahí, y de sus nietos. Eran las conversaciones con Dari. Tengo dos cosas que quiero remarcar que me conmovieron a pesar de haber sido un hombre tan castigado por la vida. Era portador de un mensaje siempre positivo. Para Dari no existía ni el rencor, su mirada estaba fija en el horizonte, en el futuro. Y lo otro es su recuerdo imborrable de apoyo que recibió cuando él y Teresita estaban presos, estaban en la cárcel, tanto de la madre de sus hijos como del esposo de ella. Esto Dari siempre lo ponía en valor. En los últimos años se transformó en una sombra de Rafael Michelini. Es inimaginable valorar lo que significó Dari para el ex senador Michelini. Análisis, ideas, propuestas, recordatorio. Una y mil veces, porque así fue. Esa relación que se transformó más filial que política, me contaba Rafael que Dari fue crucial en la investigación que llevó en el 2002 a Roger Rodríguez, en lo que permitió saber la verdad, lo que fue luego se denominó el segundo vuelo. Uruguayos traídos en 1976 desde la Argentina al Uruguay y luego asesinados y desaparecidos en nuestro país. Quizá ni Roger Rodríguez sepa, porque la información de Dari me la pasó a mí y yo a Roger, me dijo Rafael. Es que Dari aportó los datos transmitidos por un aviador retirado que vio cómo una noche de septiembre de aquel año bajaban de un avión de las Fuerzas Armadas uruguayas a un grupo de 15 a 18 detenidos, encapuchados y venidos de Buenos Aires. De esa manera, Roger lograba una fuente adicional para corroborar el segundo vuelo y además determinar el tipo de avión militar utilizado. Es que ese vínculo de Dari con Rafael, muy intenso, afectivo, pero también lleno de complicidades. En febrero del 2020, Rafael nos llama para pedirnos un lugar para Dari en el despacho. Habíamos renovado la banca y necesitábamos un lugar. Con más o menos esta palabra, Tani, Dari sin un lugar para hacer política se muere. Esa dolorosa preocupación de Rafael ya también estaba solucionada, porque el mismo Dari se había ubicado. Había hecho un rinconcito con su computadora, sus pertenencias, ya tenía el despacho propio. Ahora tocaba a nuestra Diputación enriquecerse y disfrutar del bagaje de conocimientos y anécdotas de este ser humano excepcional que en ese entonces tenía 85 años. Pero vino la pandemia y tocaba en la medida de lo posible dejar los despachos, más con nuestras edades, la mía también, y el riesgo que corríamos comenzando la segunda quincena de marzo. Un asistente del piso nos avisa que Dari sigue viniendo al despacho y que hay que advertirle las disposiciones sanitarias. Me tocó llamarlo y explicarle, lo entendió.
y deja ese último mensaje que podemos ver en las diapositivas y nunca más lo vimos. Es ese mensaje, el último mensaje de Dari. La premonición de Rafael se terminó cumpliendo por otras circunstancias. Nada mejor que terminar este homenaje con una poesía, y si usted me permite rápidamente, presidente, una poesía de Dari hecha en la cárcel en el 76, en agosto del 76, a su mamá. Trébol de 4 hojas. Su mamá, que siempre decía que era blancasa. Trébol de 4 hojas. Me has nutrido y alimentado, con el vientre redondeada, en los senos descubiertos, 100 manos de caricias, de los brazos contigo fui. Cuando lloré, lloraste, cuando he sufrido, sufrías. Mis risas son las tuyas, tus penas son las mías. Grande, inmensa, soberana, valiente, hermosa, madre mía, eres trozo de oro, de quilates no encontrados, joya de diamante tallado, ojo de lágrimas y alegrías. Tienen tus miradas hondura infinita, dulzura de miel, riqueza en sentimiento, dureza de cemento. Tienes tú la impolutez de las pasajeras nubes y del sol cálido de un día de verano. Bondadosa, simple, orgullosa, sufrida, aunque niesta, reseca tus pupilas, emocionada de fe, erguida, espera madre, tu aurora para tus hijos. Y quiero terminar con esta brillante, el homenaje a esta brillante cabeza. No se sostenía sin hacer política, quedó demostrado. Se nos fue, y esto es un impacto colateral de la pandemia. Su presencia está todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, señor presidente.